La muerte y resurrección de Jesús son eventos centrales en la fe cristiana y su importancia no puede ser subestimada. La crucifixión y la posterior resurrección de Jesús son consideradas por los creyentes como el fundamento de la redención y la vida eterna. En este video, exploraremos en detalle el relato bíblico de la crucifixión, centrándonos en los eventos que llevaron a la muerte de Jesús según los evangelios, las pruebas extrabíblicas sobre la crucifixión y los argumentos principales para apoyar la veracidad de los sucesos relatados en la Biblia. Además, analizaremos el profundo significado teológico de la crucifixión en la creencia cristiana. El relato bíblico de la crucifixión. La crucifixión de Jesús es narrada en detalle en los 4 evangelios del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Estos relatos proporcionan una visión completa de los eventos que rodearon la muerte de Jesús en la cruz. Mateo 27, 32. En este pasaje se describe cómo Jesús fue llevado al Gólgota, crucificado junto a 2 criminales, y cómo la multitud se burló de él mientras estaba en la cruz. También registra las palabras finales de Jesús antes de su muerte. Marcos 15, 21. El Evangelio de Marcos ofrece una narración similar de la crucifixión, incluyendo la participación de Simón de Cirene en el camino hacia la cruz y la oscuridad que cubrió la tierra cuando Jesús murió. Lucas 23, 26. Lucas relata cómo Jesús encontró a las mujeres que lloraban por él en su camino hacia la crucifixión. También incluye el diálogo entre Jesús y los criminales crucificados junto a él. Juan 19, 16. El Evangelio de Juan proporciona una perspectiva única de la crucifixión, destacando el diálogo entre Jesús y Pilato, así como el momento en que Jesús entregó su espíritu y el soldado romano que confirmó su muerte. La crucifixión de Jesús tiene múltiples capas de significado en la teología cristiana. En primer lugar, se ve como el cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento que hablaban de un Mesías sufriente y redentor. Jesús, al morir en la cruz, cumplió el propósito de reconciliar a la humanidad con Dios. La crucifixión también se interpreta como un acto de sacrificio expiatorio. En otras palabras, Jesús murió en lugar de la humanidad, llevando sobre sí mismo el castigo por los pecados de todos. Esto se basa en pasajes como Isaías 53, 5, que dice: «Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados». Además, la crucifixión es vista como un acto de amor supremo por parte de Dios. Juan 3:16 lo resume de manera elocuente: «Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna». En resumen, la crucifixión de Jesús no solo es un evento histórico, sino que es el corazón mismo de la fe cristiana, representando la redención, la expiación y el amor incondicional de Dios hacia la humanidad. Las pruebas de la muerte de Jesús. Una cuestión fundamental en la discusión sobre la crucifixión de Jesús es la certeza de su muerte en la cruz. Los evangelios ofrecen evidencia tanto en términos de testimonio bíblico como extrabíblico para respaldar la afirmación de que Jesús realmente murió en la cruz. El testimonio de los soldados romanos. Uno de los testimonios más directos de la muerte de Jesús proviene de los soldados romanos que llevaron a cabo la crucifixión. Según el Evangelio de Juan 19, 33, cuando los soldados llegaron a Jesús, lo encontraron ya muerto y decidieron no romper sus piernas, como era la costumbre, para acelerar la muerte de los crucificados. En cambio, uno de los soldados perforó el costado de Jesús con una lanza, y de su costado salió sangre y agua. Este acto confirmó la muerte de Jesús y cumplió una profecía del Antiguo Testamento en Zacarías 12, 10. Pero cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas, sino que uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. El que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Esto aconteció para que se cumpla la Escritura: no será quebrado hueso suyo. Y como miraron a aquel a quien traspasaron,
la reacción y testimonio de quienes estuvieron presentes. Además del testimonio de los soldados, los evangelios también registran la reacción de las personas que estuvieron presentes en la crucifixión de Jesús. Mateo 27:54 señala que el centurión y los que estaban con él, al presenciar el terremoto y los eventos sobrenaturales que ocurrieron tras la muerte de Jesús, exclamaron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». De manera similar, Marcos 15:39 registra que el centurión que estaba frente a la cruz dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Mateo 27:54. Y el centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron grandemente y dijeron: «Verdaderamente este era Hijo de Dios». Marcos 15:39. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que había expirado clamando a gran voz, dijo: «Verdaderamente este hombre era Hijo de Dios». Estos testimonios bíblicos, respaldados por el testimonio de testigos presenciales, son argumentos sólidos en favor de la muerte de Jesús en la cruz. Además, existen fuentes extrabíblicas que también hacen referencia a la crucifixión de Jesús, como los escritos del historiador romano Tácito y el historiador judío Flavio Josefo. Estos testimonios, aunque no son cristianos, confirman la historicidad de la crucifixión de Jesús. El historiador romano Tácito, en su obra Anales, escrita alrededor del año 116 de Cristo, menciona a Jesús y su crucifixión en el contexto de los eventos que siguieron al gran incendio de Roma bajo el gobierno de Nerón. Tácito no era cristiano, y su referencia proporciona evidencia de la crucifixión de Jesús desde una perspectiva no religiosa. El historiador judío Flavio Josefo, en su obra Antigüedades Judías, escrita alrededor del año 93 de Cristo, hace referencia a Jesús y su crucifixión. Aunque algunos eruditos creen que algunos pasajes de Josefo pueden haber sido interpolados o editados por escribas posteriores, en su esencia, proporcionan información sobre la existencia de Jesús y su ejecución en la cruz. Estas fuentes extrabíblicas, junto con los testimonios bíblicos y el contexto histórico, respaldan la conclusión de que Jesús murió en la cruz. La tumba vacía. La narrativa de la tumba vacía es un elemento central en la discusión sobre la resurrección de Jesús y su importancia en la fe cristiana. Esta parte examinará el relato bíblico de la tumba vacía y las implicaciones que tiene para la creencia en la resurrección. Los 4 evangelios ofrecen relatos detallados sobre el descubrimiento de la tumba vacía el domingo de Pascua. Estos relatos, aunque tienen algunas variaciones en los detalles, comparten elementos esenciales. Según los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan, algunas mujeres, incluyendo a María Magdalena, María, la madre de Santiago, y Salomé, fueron al sepulcro temprano en la mañana después del sábado, llevando especias para ungir el cuerpo de Jesús. Mateo 28, 1-10. En el evangelio de Mateo, se narra cómo un ángel descendió del cielo y anunció a las mujeres que Jesús había resucitado y les instruyó a informar a los discípulos. Marcos 16, 1-8. En el Evangelio de Marcos, las mujeres llegan a la tumba y encuentran a un joven vestido de blanco que les dice que Jesús ha resucitado. Ellas huyen atemorizadas y no dicen nada a nadie. Lucas 24, 1-12. Lucas relata que las mujeres encuentran la tumba vacía y son informadas por 2 hombres con vestiduras resplandecientes de que Jesús ha resucitado. Luego, informan a los apóstoles. Juan 20, 1-10. En el Evangelio de Juan, María Magdalena llega a la tumba y ve que la piedra ha sido quitada. Ella corre y avisa a Pedro y al discípulo amado, quienes verifican la tumba vacía. El relato de la tumba vacía es fundamental para la creencia cristiana en la resurrección de Jesús. Si la tumba de Jesús no estuviera vacía, no habría base para la creencia en su resurrección de entre los muertos. La tumba vacía es un elemento crucial que respalda la afirmación de que Jesús realmente resucitó. Además, el hecho de que las primeras testigos de la tumba vacía fueran mujeres es notable desde una perspectiva histórica. En el contexto de la cultura judía y del primer siglo, el testimonio de las mujeres se consideraba menos confiable que el de los hombres. El hecho de que los evangelios registren a las mujeres como las primeras en descubrir la tumba vacía es un detalle importante que sugiere la veracidad de los relatos.
ya que no se habría inventado si se buscara fabricar una historia creíble. Los relatos de las apariciones de Jesús resucitado. Juan 20, 19 a 31. Este pasaje relata uno de los encuentros más conmovedores entre Jesús y sus discípulos después de su resurrección. El escenario comienza con los discípulos reunidos en una habitación con las puertas cerradas por miedo a los judíos. Jesús se aparece en medio de ellos y les saluda con un mensaje de paz. Esto no solo es un saludo, sino que simboliza la paz restaurada entre la humanidad y Dios a través del sacrificio redentor de Jesús en la cruz. Jesús muestra sus manos y su costado a los discípulos, pruebas inequívocas de su crucifixión y resurrección. Aquí se da un reconocimiento explícito del cuerpo resucitado de Jesús, que lleva las marcas de su sacrificio y establece un precedente crucial para la creencia en la resurrección física y tangible de Jesús. La incredulidad de Tomás, quien no estaba presente durante esta aparición, refleja la lucha humana con la duda y la fe. La respuesta de Jesús a Tomás, permitiéndole tocar sus heridas, reafirma la realidad física de la resurrección y ofrece una refutación conmovedora a cualquier conceptualización estrictamente espiritual o simbólica de la misma. Lucas 24, 36. Lucas captura otro encuentro poderoso en el que Jesús se aparece a sus discípulos. Aquí, Jesús busca disipar el miedo y la incredulidad de sus seguidores, ofreciéndoles pruebas tangibles de su resurrección. Jesús come un pedazo de pescado, reiterando la naturaleza física de su resurrección y desafiando cualquier narrativa que lo relegue al reino de lo espiritual o fantasmagórico. En este pasaje, Jesús también abre las mentes de los discípulos para comprender las Escrituras, conectando su muerte y resurrección con las profecías del Antiguo Testamento y el plan redentor de Dios para la humanidad. Esto recalca que la resurrección no es un evento aislado, sino culminante y central en la narrativa más amplia de la salvación. Primera de Corintios 15, 3 a 8. Pablo, en su primera carta a los Corintios, proporciona un relato consolidado de las apariciones de Jesús a una variedad de individuos y grupos. Este pasaje es crucial porque ofrece un resumen sistemático de las apariciones y afirma la amplia base de testigos oculares de la resurrección de Jesús, incluyendo a Pedro, los 12 apóstoles, más de 500 hermanos a la vez, a Santiago y al propio Pablo. La inclusión de un grupo tan diverso y amplio de testigos enfatiza la accesibilidad y la verificabilidad de la resurrección. La fe en la resurrección no es un salto ciego, sino una creencia arraigada en testimonios tangibles y verificables. Estas apariciones de Jesús no son solo fundamentales para validar la afirmación de la resurrección, sino que también son centrales para la construcción de la fe cristiana. Cada aparición ofrece una profundización de la comprensión de los discípulos sobre quién es Jesús y lo que significa su muerte y resurrección. Además, estos encuentros resaltan la continuidad entre la misión de Jesús antes de la crucifixión y su obra en curso post-resurrección. La enseñanza, la revelación y la comisión que Jesús imparte a sus seguidores en estas apariciones delinean la trayectoria de la misión cristiana, anclada en la realidad de una resurrección verificada y la esperanza que emana de ella. Estas apariciones no solo validan la fe en Jesús como el Cristo resucitado, sino que también equipan, empoderan y envían a los creyentes en la misión de proclamar la buena nueva de la resurrección a un mundo en necesidad de esperanza y redención. Son fundamentales para entender la identidad, la misión y la esperanza cristiana en un mundo post-resurrección. Argumentos escépticos y respuestas. La Swoon Theory. Uno de los argumentos escépticos más comunes es la Swoon Theory, o la teoría del desmayo, que sostiene que Jesús no murió realmente en la cruz, sino que simplemente se desmayó o quedó en un estado de inconsciencia profunda. Según esta teoría, Jesús fue luego retirado de la cruz y revivió en el frescor del sepulcro. Esta teoría parece no tener en cuenta el método de tortura que suponía la crucifixión y la gran cantidad de heridas que Jesús tenía en su cuerpo al ser llevado a la tumba, heridas de las cuales habría sido imposible recuperarse por métodos naturales. La teoría del doble. Otro argumento propone la idea de que alguien más, un doble, fue crucificado en lugar de Jesús,
y que Él escapó de la muerte. Obviamente una teoría sin ningún tipo de apoyo o evidencia. El mito del ladrón de cuerpos. El argumento sostiene que el cuerpo de Jesús fue robado de su tumba, lo que lleva a la creencia errónea de que resucitó. Esto se relaciona con las teorías que alegan que los discípulos, o tal vez otros individuos, robaron el cuerpo de Jesús para perpetuar la afirmación de la resurrección. La evidencia bíblica se presenta como un contraargumento sólido a estos reclamos escépticos. Los relatos detallados de la crucifixión en los evangelios, incluida la afirmación de que Jesús fue declarado muerto por los soldados romanos expertos, Juan 19:33, contrarrestan la Sun Theory. Además, los relatos de las apariciones post-resurrección de Jesús, como se describió previamente, ofrecen evidencia de su resurrección física. Los exámenes modernos de la descripción bíblica de la crucifixión también apoyan la afirmación de que Jesús murió en la cruz, refutando así la Swoon Theory. Los detalles médicos, como la descripción del agua y la sangre fluyendo de su costado, Juan 19:34, concuerdan con la pleuresía, una condición que confirma la muerte. El mito del ladrón de cuerpos desacreditado. Este argumento escéptico es refutado no solo por la guardia romana colocada ante la tumba de Jesús para evitar exactamente tal incidente, Mateo 27:65, sino también por la transformación radical de los discípulos. La transición de los discípulos de un estado de miedo y desesperación a proclamadores audaces de la resurrección y sobre todo mártires por la fe, se entiende mejor en el contexto de un encuentro genuino con Jesús resucitado. Además, el hecho de que las mujeres fueron las primeras en descubrir la tumba vacía y que fueron los testigos clave de la resurrección es significativo. En ese tiempo, el testimonio de las mujeres no se consideraba creíble en los tribunales judiciales. Si la historia de la resurrección fuera una fabricación, es improbable que las mujeres se presentaran como los principales testigos. A lo largo de la historia, ha habido múltiples teorías escépticas tratando de desacreditar la muerte y resurrección de Jesús. Sin embargo, la evidencia bíblica, respaldada por testimonios históricos y evidencia médica, proporciona respuestas convincentes a estos argumentos. La afirmación de la resurrección de Jesús se mantiene sólida, apoyada por los relatos consistentes y coherentes de los testigos oculares, las transformaciones radicales de los discípulos y la rápida expansión del movimiento cristiano en un contexto hostil. Significado teológico de la resurrección. La resurrección de Jesucristo ocupa un lugar central en la teología cristiana. No es simplemente un evento histórico, sino el pilar sobre el que se erige toda la fe cristiana, imbuida de profundas implicancias teológicas y existenciales. 1 Corintios 15:14. Y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Este versículo resalta la centralidad de la resurrección. La resurrección no es una doctrina periférica, sino que está en el corazón mismo del evangelio cristiano. La predicación de los apóstoles, la fe de los creyentes y la esperanza de la redención eterna, todo se ancla en la realidad histórica y teológica de la resurrección de Jesús. 1 Corintios 15:17. Y si Cristo no ha resucitado, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Aquí Pablo conecta directamente la resurrección con la redención del pecado. La resurrección no es simplemente una demostración de poder divino, sino una realidad transformadora que tiene implicaciones directas para la soteriología, la doctrina de la salvación. La resurrección es fundamental para la soteriología cristiana. Es la validación de la eficacia del sacrificio de Jesús en la cruz. La muerte de Jesús adquiere su significado pleno solo en el contexto de su resurrección. Él no es simplemente un mártir o un ejemplo moral. En su resurrección, Jesús es revelado como el Cristo victorioso, quien no solo ha soportado el juicio y la muerte, sino que los ha vencido. La resurrección, por lo tanto, es una afirmación de que el pecado y la muerte han sido decisivamente derrotados, y la reconciliación con Dios es posible. La escatología, o la doctrina de las últimas cosas, también está profundamente influenciada por la resurrección. La resurrección de Jesús es vista como la primicia, la garantía y el precursor de la resurrección general
que espera a todos en el retorno de Cristo. La esperanza cristiana de la vida eterna, la renovación cósmica y la instauración de todas las cosas se basa en la resurrección de Jesús. Él no solo ha inaugurado un nuevo eón en su propia resurrección, sino que su victoria sobre la muerte es la garantía de la resurrección final y la restauración cósmica. La vida cristiana misma es profundamente modelada por la resurrección. Los cristianos son descritos como aquellos que han sido resucitados con Cristo. Colosenses 3:1. La resurrección no es solo un evento futuro, sino una realidad presente que define, informa y empodera la vida del creyente. La identidad, la ética y la esperanza del cristiano se derivan del hecho de que ellos pertenecen al Cristo resucitado y participan de alguna manera misteriosa, pero real, en su vida resucitada. Romanos 6:4. Por lo tanto, la resurrección no es un mero corolario teológico. Es el evento axial en el cual converge toda la historia de la redención. Es la confirmación divina del sacrificio de Jesús, la inauguración de la nueva creación y la fuente de la vida y esperanza cristianas. La cruz y la resurrección juntas constituyen el núcleo del Evangelio, demostrando tanto la gravedad del pecado humano como la magnitud de la gracia divina, mostrando tanto el juicio como la misericordia, y revelando en plenitud tanto la justicia como el amor de Dios. En la resurrección, los cristianos encuentran no solo la validación de su fe, sino la fuente de su transformación, la garantía de su esperanza y la anticipación de la gloriosa consumación del reino de Dios.